Hola, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Dios les guarde a cada uno. Me da mucha alegría poder estar esta noche conectada con ustedes. Que el Señor me dé otra oportunidad de estar aquí delante de cada uno y poder compartir acerca de su palabra y de lo que Él ha tratado en mi vida. Y realmente de lo que les quiero compartir el día de hoy es acerca del trato de Dios, y por eso le puse a mi tema: el trato de Dios es necesario. Y, y realmente quiero compartirles que el trato de Dios en nuestras vidas es necesario, aunque a veces no lo entendamos. Y con esto pues quiero realmente compartir con ustedes que como seres humanos a veces vivimos en unos tiempos en los que el hombre busca el individualismo, en el cual busca que todo sea solamente para él y sean sus logros. Y, y esto produce en el hombre actitudes negativas que no nos permite darnos cuenta cuando Dios está tratando con nosotros. Realmente en nuestras vidas pueden haber muchas dificultades y no ver lo grandemente bendecidos que somos con ese trato, y poner principalmente a Dios en primer lugar en todo momento. Pero realmente hay una realidad para todo esto, y yo lo puedo ver en Juan 14:6, en donde dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y realmente tenemos que ver que nosotros no nos podemos dirigir a ningún lado si no es por el único camino, que es Cristo, si no es por la única verdad, que es Cristo, si no es por la única vida, que es Cristo, porque Él no nos muestra un camino, nos lo ha dicho en varias ocasiones. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y solamente por medio de Él nosotros podemos ser tratados. Y esto nos muestra que como seres humanos, pues realmente somos pecadores, pero pecadorazos, y realmente cometemos muchos errores. Y solamente nos podemos acercar al Padre solamente por medio de Jesucristo, no hay otra forma. En muchas ocasiones, como personas, creemos que nos podemos acercar a Dios así, nada más decir: ay, Dios, Diosito, ayúdame, o Diosito, bendíceme. No, Él no es un Diosito, Él es un Dios grande, en el cual nosotros nos tenemos que centrar y ver que Él es un Dios que todo lo puede y todo lo vence. Y para nosotros el buscar de Dios debe de ser lo más importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios con nosotros quiere tener una comunión, una común unión, algo en lo cual solamente dependamos de Él, solamente lo busquemos a Él, no por lo que nos da, no por lo que recibimos de Él, no porque tengamos dinero o tengamos comida, no, sino por lo que Él es, porque Él es lo más grande que podemos tener en esta vida, y realmente solamente por medio de Él podemos ser bendecidos y podemos ser tratados. Como personas no nos gusta el trato, no nos gusta que nos marquen nuestros errores, no nos gustan que nos critiquen, no nos gusta que los demás se metan en nuestras vidas, y a veces Dios lo tiene que hacer. Dios se tiene que meter en nuestras vidas. Él tiene que ver o que hacernos entender cómo caminar conforme a su palabra. Y que realmente Él nos da la vida para seguirlo, para ser fieles a Él. Y lo podemos ver en Efesios 2:1, donde dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
En muchas ocasiones nosotros no nos damos cuenta que antes estábamos muertos, que no teníamos vida, no teníamos futuro. ¿Por qué? Porque estábamos basados en divisiones, en independencia, en querer hacer las cosas conforme a nuestra manera. Y realmente uno de los principales propósitos de Dios en nuestra vida es que seamos santificados, que cada día vivamos más en santidad, que no caminemos conforme a nuestro propio entendimiento, que no caminemos conforme a nuestro propio propósito como personas, sino que caminemos conforme a la voluntad de Dios y que no caminemos conforme a nuestras obras, porque a veces creemos que si hacemos las cosas como nosotros creemos o si ayudamos a alguien, eso nos va a traer beneficios, pero la misma palabra de Dios nos dice que no es por obras. Y para eso hay una parte muy importante que debemos de entender, y es que Dios al que ama, corrige. ¿Y esto por qué pasa? Porque Dios nos ama. Cuando nosotros amamos a alguna persona, a algún familiar, a padres, amigos, a hermanos, tratamos de que todo sea, tratamos de cuidarlos, de protegerlos, de corregirlos si están mal, de darles algún consejo. ¿Para qué? Para que ellos vean en dónde están mal y puedan analizar de qué están haciendo de su vida. Y Dios hace eso con nosotros. Dios realmente ve lo que nosotros estamos haciendo. Dios realmente ve y nos cuida para que nosotros podamos caminar por el camino del bien, no que nos desviemos. Por eso Dios trata con nuestra vida constantemente. Aunque a veces nosotros no entendamos ese trato, Dios lo hace por amor. Así como lo así como lo dice en Hebreos 12 del 5 al 6, que nos dice: y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí nos está diciendo que el Señor nos corrige porque nos ama. Y realmente debemos ver esa corrección con amor, porque sí nos podemos enojar, sí nos podemos desesperar, pero ver que el Señor está utilizando la exhortación, está utilizando el trato, la disciplina para que no desmayemos, porque a veces por cualquier cosa ya sentimos que se nos va la vida, sentimos que nada vale la pena y que no podemos seguir adelante. Entonces lo único que podemos hacer es aferrarnos al Señor y aceptar la exhortación, aceptar esa disciplina. ¿Por qué? Porque el Señor es el único que nos puede guiar. Y aún en medio de la prueba no desmayar, al contrario, seguir adelante. Cuando Dios trata con nosotros como sus hijos, no nos agrada y se vuelve algo que no podemos entender y que no es algo que nos provoque gozo en muchas ocasiones. Yo en muchas ocasiones he pasado por quebrantos, he pasado por muchas dificultades en este tiempo en el cual ha venido todo esto de la pandemia, en la que me han pasado diferentes cosas en mi trabajo, muchos insultos, gente que me juzga, gente que no entiende mi forma de pensar, que mis jefes me gritan, me insultan, me lamentan y yo puedo ver que Dios nos ama y nos ayuda. Y Dios utiliza todo eso para tratar con cada uno de nosotros.
y ver que todo este trato puede traer muchos frutos en nuestra vida, como lo dice en Hebreos 12:11, que nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí nos está diciendo que a veces la prueba no es causa de gozo, o no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Pero por qué? Porque no estamos aferrados a Dios, porque no nos aferramos a Él, simplemente nos estamos aferrando a nosotros mismos y no estamos tomando la disciplina como algo para gozarnos. En todo este tiempo que yo he pasado por trato, el Señor me ha llevado mucho a leer salmos, y en la cual dice que hay que gozarnos y hay que alegrarnos y cantar cánticos nuevos. O sea, Salmos es un libro que para mí ha sido de gran bendición en este tiempo, y que ver cómo el Señor trata con cada uno de nosotros, ver cómo el Señor trató con el rey David, porque también no fue un trato fácil, y el Señor así trata con cada uno de nosotros. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Gozarnos, aunque a veces yo siempre decía: ¿cómo me voy a gozar en medio de mi dificultad, en medio de mi tristeza, en medio de cada regaño, cada insulto? ¿Cómo me voy a gozar? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios? ¿Por qué? Porque Él está tratando conmigo. ¿Por qué? Porque Él está ahí para levantarme y para seguir adelante. Y así también como lo hizo con muchos personajes de la Biblia, pero el que más a mí ha impactado mi vida y en la cual Dios me ha hablado en todo este tiempo, casi medio año ha estado hablando a mi corazón por medio de este personaje que es José. José, todos hemos leído la historia de José, en la cual José fue fuertemente tratado. Él fue vendido como esclavo, él fue humillado por sus hermanos, abandonado, y realmente yo así me sentía, abandonada, sola, que, que, que no tenía realmente a nadie. Entonces yo puedo ver en la historia de José cómo Dios está tratando con él, pero Dios no lo está haciendo por coraje o porque quiera humillar a José, no. Simplemente Dios trajo todo este trato con José en medio de tantas acusaciones, de terminar en la cárcel, de terminar siendo un esclavo. ¿Para qué? Para levantarlo, para llevarlo a una madurez, para llevarlo a algo más grande. A lo mejor José al principio no entendía por qué esos sueños, no entendía por qué Dios le había dado ese don. José no lo entendía, pero podemos ver que Dios trató con él, trató con su vida. ¿Para qué? Para que José tuviera una madurez, tuviera autoridad, para poder dirigir toda una tierra, porque realmente gracias a esa madurez que Dios lo llevó a salvar a todo el mundo, por así decirlo. También llevó a ese trato que Dios hizo con José, también Dios trató con su familia, porque no solamente fue José, sino sus propios hermanos. En el tiempo en el que José vivió lejos de ellos, Dios trató con ellos. Y Dios así con cada uno de nosotros, porque yo lo he visto. En este tiempo Dios ha tratado con cada uno de nosotros, tanto en nuestras casas, personalmente y hasta como iglesia. ¿Para qué? Para aferrarnos a Él, para aferrarnos a su palabra, para aferrarnos a su alabanza, para adorarle y exaltarle. Porque en muchas ocasiones no entendemos el propósito de nuestras vidas.
y creemos que todo lo que nos pasa es para mal, y creemos que no nos lo merecemos y que es demasiado, pero la misma palabra nos lleva donde dice que Dios no nos da más de lo que podamos soportar. Y Dios no nos pasa por pruebas para estancarnos, sino al contrario. A mí Dios me ha llevado a una madurez en la cual a veces como familia, pues nos tenemos que apoyar, tenemos que ser responsables. A lo mejor yo por el momento pues no tengo hijos, pero Dios me ha ido enseñando a honrar a mis padres, a que no debo de ser, pues nada más yo, luego yo y hasta el último yo, no, sino a apoyar a mi familia. Hemos pasado a veces por tiempos de dificultad económica y el Señor me ha bendecido grandemente, no puedo decir en la economía, que me ha permitido bendecir a mis padres, ayudarles a pagar diferentes cosas, pero no es por mí, es por Él, porque Él se merece todo y Él nos ha llevado a todo este tiempo para que maduremos, no para que nos estanquemos, ni para sentirnos más que otros. ¿Por qué? Porque a veces así pasa. Dios nos bendice, pero nos exaltamos a nosotros mismos. Y también Dios pone en nuestras vidas a muchas personas, las cuales nos pueden guiar. Y el principal, el que Él pone en su casa, es al pastor. Y estoy hablando de un pastor terrenal. Nuestro principal pastor es Jesucristo, pero el Señor también se basa por medio de las autoridades en esta tierra. Y yo les puedo decir que yo pasé por muchos quebrantos, por muchos malestares en mi vida, en la cual yo no entendía por qué me estaba pasando todo esto, por qué me insultaban así. En mi trabajo me ascendieron a encargada del almacén en donde yo estoy, todo por gloria y honra a mi Señor, y realmente fue un trato muy difícil, fue un trato muy duro en el cual yo pasé, que yo llegaba a la casa y lloraba como una niña, como hace mucho tiempo no lo hacía. Me metía al cuarto y clamaba a Dios y le decía que me ayudara, y que yo ya no quería seguir en ese trabajo, que yo ya me quería salir, que yo ya no quería estar ahí, y me aferraba. Y estuve a punto de salirme varias veces y aún me cuesta trabajo. Y mi mamá me aconsejaba, mi mamá hablaba conmigo, oraba conmigo, igual hablaba al pastor y oraba conmigo, y lo único que yo buscaba en mi propio beneficio era que me dijeran, no, pues ya salte, ya no estés ahí. ¿Por qué? Porque yo quería que me dieran la razón por la cual yo estaba pasando por todo eso. Y el pastor me hablaba y me decía y me aconsejaba y todo, y yo me enojaba. A lo mejor él no me veía porque hablábamos por teléfono, pero él me hablaba y me decía, y yo me enojaba. Y hubo un momento en el cual me enojé con mi mamá, me enojé con el pastor, me enojé con Dios mismo. ¿Por qué? Porque yo decía, yo ya no quiero estar aquí, yo ya no quiero este trabajo. No me importa si gano más dinero, no me importa lo que pierda, simplemente ya no quiero estar aquí, me quiero ir. Y así me aferraba y me aferraba, hasta que Dios me hizo entender el trato. Y esta palabra, en la cual se encuentra en Hebreos 13, del 7 al 8, nos habla del pastor, de esa autoridad. Hebreos 13, del 7 al 8 dice, acordaos de vuestros pastores, porque os hablaron la palabra de Dios. Considerad
cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿En cuántas ocasiones no nos quejamos de todo? Y a veces Dios pone a las autoridades, tanto en la iglesia como en la casa, en el trabajo, y no obedecemos. Yo entendí eso. ¿Por qué? Porque Dios me puso como autoridad a mí también en mi trabajo, y en la cual ver cómo la gente no se somete. A la gente no le gusta que uno le hable, a la gente no le gusta que uno lo mande. ¿Por qué? Porque simplemente no saben obedecer. Porque la gente se quiere regir por sí misma. Yo voy a hacer las cosas como yo quiera, a mi manera y cuando yo pueda. Y eso lo he vivido todos los días en mi trabajo, como la gente así lo dice, y yo no le voy a hacer caso a nadie. Y aquí cada quien es su propio jefe, pero el Señor pone cabezas. Y Él es el único que nos dice, obedece a tus autoridades. Y a mí me costó mucho escuchar a mi pastor, escuchar a mi mamá. ¿Por qué? Porque estaba aferrada a algo. Y todo esto me ha traído muchos tratos más, en la cual he pasado también por quebrantos de salud. Ahorita, gracias a Dios, ya estoy saliendo de una bronquitis que me dio. Igual me atacaron mucho, me atacó mucho el estrés. Y ha sido un trato realmente fuerte para mi vida, en la cual yo no entendía por qué me estaba pasando todo esto. Pero ahora sé que Dios me está llevando a un propósito. ¿Para qué? Porque su propósito es que seamos santificados, seamos limpiados. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿realmente te estoy sirviendo? ¿Por qué? Porque venían pensamientos a mi cabeza, porque estar en un almacén, si algunos de ustedes ya lo he estado, puede entenderme, en el cual no es fácil tratar con ese tipo de gente que no está Dios en ese lugar para nada, en el cual la gente siempre se habla con groserías, siempre se insulta, siempre habla mal uno del otro, se alburean horriblemente, y darme cuenta que yo no pertenezco a ese círculo ya, porque el Señor ya me sacó de ahí. Pero ver que también es para un propósito, para llevar su mensaje, porque así como también he pasado por estos momentos difíciles, también el Señor me ha permitido compartirle a cada uno de mis compañeros su palabra. Y que a pesar de que unos se burlan, me insultan, me dicen hasta de lo que me voy a morir por ser cristiana, el Señor trata conmigo, aún así. Porque si lo atacaron a Él, que no me ataquen a mí. Entonces Dios nos va llevando por etapas y nos va llevando por tratos diferentes. El mismo Señor Jesucristo pasó por trato. Fue tentado. Pasó por muchos quebrantos. Pero Él permaneció, y lo que nosotros debemos de hacer es permanecer así como Él lo hizo. Porque debemos de imitar lo que Él hizo. Debemos de seguir lo que Él hizo. Porque en muchas ocasiones, cuando Dios nos habla por medio de autoridades o por medio de otras personas, fuertemente, porque aún así Dios utiliza a la gente del mundo para hablarnos, no queremos hacer caso. Dios trató mucho conmigo, en el cual también me di cuenta quién era en Él. Porque yo decía, Señor, no estoy dando un buen testimonio, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal?
Y Él me ha respondido a través de primos, a través del mismo pastor, a través de mi mamá, que a veces sí lo tomo un poco a mal, que de repente agarran y me empiezan a decir, no, es que haz esto y tienes que buscar acá. Yo sé que tengo que orar, yo sé que tengo que leer, sí, a todos nos cuesta mucho trabajo hacerlo y nos ha costado demasiado, pero también a veces necesitamos palabras de bendición. Y a mí me ha costado mucho trabajo entender el trato que Dios ha tenido en mi carácter, porque yo siempre fui una muchacha muy explosiva. Aún me cuesta trabajo, aún a veces tengo arrebatos, pero el Señor me ha llevado a callarme. Simplemente cállate. ¿Por qué? Porque he visto que si yo respondo es peor. Obviamente no voy a ir en contra de algo que vaya no voy a hacer algo que vaya en contra de Dios, pero sí también entender que no siempre ese carácter explosivo nos va a ayudar, sino que nos puede meter en muchos problemas, en muchas dificultades. Y por eso Dios sigue el trato, porque nos sigue llevando a esa madurez, nos sigue puliendo, nos sigue limpiando, para que seamos fortalecidos. El trato en el carácter es muy difícil y yo le he dicho al Señor, Señor, moldea mi carácter, que mi carácter sea como el de Cristo. Yo no creo que una persona haya llegado y, oye, Señor, ¿qué quieres? El Señor te da una cachetada y te diga, vete para allá, como a veces muchos contestamos. El Señor nos dice, mis amados, mis hijitos. O sea, el Señor nos habla con tanto amor, pero a veces nosotros somos muy prepotentes y no vemos lo que realmente quiere Dios para nosotros. Dios trata con nosotros de muchas maneras. Y aún en ese tiempo en el cual yo me sentía sola, ahora puedo entender que Dios me ha llevado en un proceso en el cual a veces ese proceso nos pasa por fuego. Hay otro hombre en la Biblia también que me impacta, cómo Dios le quitó todo a Job, cómo Dios trató grandemente con él. Permitió que Satanás le quitara todo. Hijos, casa, tierras, todo. Pero Job prevaleció. Y esta es otra gran enseñanza en la cual, si Dios trata con nosotros, no es porque Dios nos odie, sino porque Dios nos ama y porque Dios quiere que lo conozcamos más. No simplemente el hecho de decir, ay, no, sí, ya conozco a Dios, sé quién es Él y ya, no. Es una relación constante, así como hemos tenido relaciones constantes con mamá, con papá, con hermanos, el conocernos día a día, porque día a día cambiamos, día a día pensamos diferentes maneras y debemos de tener una comunión uno con otro. También debemos de tener esa comunión con Dios, en la cual Dios también Él quiere que lo oigamos, lo que Él quiere para nosotros, no solamente hablar, porque en muchas ocasiones yo me he cachado que solo hablo y hablo y hablo y hablo y salgo de orar y me quedé igual. ¿Por qué? Porque no escuché la voz de Dios, porque no escuché lo que Dios quería de mí. Y igual en esta disciplina en la cual Dios me ha llevado fue el pensar que yo tenía el virus y en la cual ver que no confiamos en Él como familia, como persona. ¿Por qué? Porque nos agarró el pánico y me llevaron a otro lado a aislarme para que no se contagiaran. ¿Pero por qué? Por miedo, por no confiar en Dios. Y ver cómo el Señor poco a poco me ha ido llevando
a una recuperación y ver que yo no tenía eso. Al contrario, lo que él estaba haciendo era tratar conmigo, ver en quién tenía yo mi confianza, y no solamente yo, también mi familia. Y Dios utiliza todo esto para seguirnos perfeccionando, para seguir perfeccionando su obra en nosotros, en su amor. Y que en las dificultades Él siempre va a estar ahí y nunca nos va a soltar. Porque eso sí, nosotros nos soltamos de Él, no Él nos suelta. Él nunca nos va a dejar solos. En Efesios 4:12 nos dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El Señor nos lleva día a día a una madurez y a una perfección que no es una perfección como muchos la creemos, que por decir, ay, soy perfecto, hago todo bien, ya con eso no. Es a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién es perfecto? Cristo. Y así nosotros debemos ser como Cristo, no como el vecino, no como la amiga, porque en muchas ocasiones yo he oído personas que me dicen, ay, yo soy perfecta y Diosito me hizo así. Le digo, pues realmente nadie somos perfectos. El único perfecto aquí es Dios. Y realmente, hermanos, tenemos que ver cuánto Dios nos ama, cuánto Dios nos ha guardado en todo este tiempo. En muchos de ustedes yo he visto y he oído también que han pasado por quebrantos de salud. Y el Señor nos va a seguir tratando hasta que Él venga. Pero ahora nos toca a nosotros seguir permaneciendo en Él. El trato es algo que nunca nos va a gustar a nadie, que nunca vamos a estar de acuerdo. Pero el Señor dice, gózate, gózate, solo hay que gozarnos, darle gracias. Y hay una alabanza que a mí me ha llevado a entender todo lo que Dios hace por nosotros y decir solamente 1000 gracias. 1000 gracias por su eterno amor. 1000 gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Porque ya no necesitamos nada más que necesitamos solamente a Cristo. Necesitamos crecer en Él, no alejarnos, no emberrincharnos y decir, ay, Dios, ya no quiero buscar de ti porque me tratas mal. En muchas ocasiones yo he oído gente que dice, ¿y cómo Dios puede perdonar a un asesino? Porque Dios es Dios. ¿Va a haber un juicio? Sí. Pero si nos arrepentimos y hacemos las cosas bien, Dios nos perdona y Dios nos ama. Y tenemos que ser solamente fieles a Él. Meternos en amor con Él, así como José lo hizo. Él solamente obedeció. Él solamente confió en Dios. Porque en ninguna parte de la Biblia hay reclamos por parte de José. Sí hay sufrimiento, sí hay dolor, sí hay prisión, pero también hubo libertad y Dios lo llevó a una madurez.
Y Dios nos quiere llevar a esa madurez, a ti y a mí, hermano. Dios nos quiere llevar a un crecimiento espiritual. Porque realmente Dios nos ama. Y Dios lo mostró en la cruz del Calvario. Ya estamos en tiempos muy difíciles. Y esto cada vez va a empeorar más. Y esto cada vez va a ir peor. Pero depende de cada uno de nosotros buscar de Él o alejarnos. Porque todo este tiempo, todo este año que ha pasado de la pandemia, me he dado cuenta que es un trato que Dios está haciendo con su iglesia. A ver quién permanece o quién definitivamente se aleja. Y me ha tocado ver a personas que a pesar de todo lo que ven, no creen. Que a pesar de todo lo que oyen, les vale y siguen con su vida. ¿Por qué? Porque dicen, pues es mi vida y yo la vivo como yo quiera. No es así, hermanos. Es seguir creciendo y seguir adelante cada uno de nosotros. Porque Dios nos guía y Dios es el único que nos puede dar esa santificación, esa madurez y ese crecimiento espiritual. Porque es lo único que necesitamos. Ya no contristar más al Espíritu Santo, ya no ser más rebeldes, sino buscar de su presencia y creer que Él es el único que nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y quiero que oremos, hermanos, que realmente el Señor obre en cada uno de nosotros, y si estamos pasando por quebrantos de salud, algún problema en el trabajo, simplemente confiar que Él es el único que nos puede guiar. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, bendito Rey. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por el mensaje que tú nos das, Señor, porque sabemos que tú eres el único que trata con nuestras vidas, Padre. El único que nos guía y nos puede levantar día a día, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en cada uno. Gracias, bendito Rey, por levantarnos aún en medio de la enfermedad, Señor. Aún en medio de las pruebas. Saber que tú estás con nosotros, Señor, es la fortaleza que necesitamos todos, Padre. Gracias por todo lo que haces, bendito Rey. Gracias porque sabemos, Padre, que tú nunca nos vas a soltar. Y tú siempre vas a estar ahí con cada uno de nosotros, Señor. En ti ponemos nuestra vida, Señor. Y te damos gracias. Gracias por las dificultades en el trabajo. Gracias por las dificultades en nuestra salud. Gracias, Padre, por las dificultades en la familia. Gracias, bendito Rey. Gracias, Padre amado, porque sabemos que solamente tú nos puedes guiar y fortalecer, Señor. Te amamos, te honramos, bendecimos tu nombre, Señor, y sabemos que alejados de ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos solamente a aferrarnos a tu presencia. Ayúdanos a aferrarnos solamente a ti, bendito Rey, porque tú nos guías y nos llevas día a día a una madurez espiritual, Señor. Gracias, bendito Rey. Te amamos, te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a pasar a otro tiempo de adoración, que son los diezmos y las ofrendas, pero también recuerden conectarse mañana a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche para seguir recibiendo el mensaje del Señor en cada uno de nosotros, mis hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Hola hermanos, buenas noches. Los extraño mucho, espero que todos estén bien. Realmente para mí es un gusto y un privilegio estar aquí porque los extraño mucho. Pero yo sé que todo esto es por nuestro bien, porque así lo dice la palabra, que Dios nunca nos abandona. Y yo quiero compartirles una palabra en Mateo. Perdón, pero realmente me siento muy emocionada porque ya quiero regresar a casa. Mateo 5, 23, 24.
Por tanto, si traes tu diezmo al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y antes ve y presenta tu ofrenda. Y ahí yo entiendo que al menos por todo lo que hemos pasado, realmente el Señor ha sido fiel con nosotros y yo creo que con cada uno de sus hijos, de su iglesia, y que realmente el Señor ha puesto en mi corazón muchas cosas de ver la necesidad de la gente que realmente necesita de Él. Más de un alimento físico necesitan de Dios. Y en mi oración le pido al Señor que Él me lleve a esas personas que necesiten de Él y realmente he podido ver la misericordia de Dios y Él lleva a las personas para que yo comparta. Pero yo quiero más todavía de Él porque quiero servirle. Y en este tiempo yo creo que el Señor nos ha probado realmente, si realmente llevamos nuestras ofrendas a Él con todo el corazón, porque sabemos que tenemos un Dios que es dueño del oro y la plata y que Él no lo necesita, porque Él todo lo creó, pero está viendo nuestra fidelidad hacia Él, a que demos lo que a Él le toca, lo que a Él le pertenece. Y puedo decirles, hermanos, que en todo este tiempo que ya llevamos un año de estar sin a lo mejor un trabajo bien normal, pero Dios ha sido fiel, porque Él me ha ayudado a que yo siga dando mis ofrendas, mis diezmos, y yo sé que cada uno de ustedes también, hermano, porque realmente puedo ver la misericordia de Dios en mi hogar, en mi esposo, en mis hijos, que nunca nos ha abandonado y que hemos tenido hasta, no sé, nos hemos enfermado y Él es el que multiplica el dinero para que nos alcance para todo. Y yo creo que Él está viendo nuestras necesidades y viendo que realmente seamos fieles a Él. Porque yo solamente le digo, Señor, yo quiero más de ti. Yo necesito más de ti, Señor. Y solo quiero seguir a tus pies, Señor. Seguir yendo a donde tú me has hablado, Señor. Hermanos, dispongamos nuestro corazón y vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, y en esta hora, bendito Rey, te doy gracias por cada uno de los hermanos que están conectados y de los que van a ver esto, Padre, porque yo sé, Señor, que tú estás haciendo grandes cosas, Señor, para que la gente te conozca, Padre. Pero a ti, Señor, venimos a honrarte y a glorificar tu santo y bendito nombre, Señor, siendo obedientes a dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, y te pido que tú proveas a cada uno de mis hermanos, de mi pastor, Señor. Bendito Rey, gracias por tu grande amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, te alabo y te adoro solo a ti, Señor. Gracias, papá. Gracias, bendito Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermanos.